El 28 de enero de 2009, Colin Howell, de 50 años, se entregó voluntariamente a la policía y admitió haber asesinado a 2 personas hace 18 años. Uno era su exesposa y el otro era el marido de su amante extramatrimonial. Colin era un dentista respetado en un pequeño pueblo del condado de Armagh, Irlanda del Norte, y padre de 9 hijos. Muchos también lo consideraban un buen hombre. Sin embargo, solo él mismo conocía la oscuridad que había vivido hace 18 años. La policía lo había despedido y no le creyó nada de lo que dijo hasta que Colin se arrodilló, rogando que la ley lo castigara. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Él era realmente el asesino? La historia se remonta a la primavera de 1990. En ese momento, Colin tenía 31 años y estaba en conflicto con su esposa. Conoció a una joven que lo fascinó. Su nombre era Hazel Stewart, tenía 26 años, estaba casada con un oficial de policía y tenía 2 hijos. Hazel trabajaba en el jardín de infancia al que asistía la hija de Colin. Cada vez que recogía o dejaba a su hija, Colin se tomaba un tiempo para charlar con Hazel. También tenía una buena impresión de Colin y ocasionalmente visitaba su clínica para recibir tratamiento dental. Con el tiempo, un afecto inapropiado comenzó a crecer en el corazón de ambos. A principios del verano de 1990, Colin llevó a sus hijos a una clase de natación. Casualmente, Hazel también trajo a sus 2 hijos a jugar. En la piscina, Colin, intencionado o no, se acercó a Hazel y sus manos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo. Ella no se negó. Ese día se besaron por primera vez. En los días siguientes intentaron por todos los medios acercarse el uno al otro. Un día en que el marido de Hazel estaba fuera, Colin se coló en la casa de Hazel y la abrazó con fuerza, vestido con una minifalda y una blusa escotada. La caja de Pandora se abrió, desatando una pasión y un deseo incontrolables. Después de perderse, Hazel le mentía a su marido, Trevor Buchanan, diciéndole que iba de compras y luego se encontraba con su amante en algún lugar cercano. También harían arreglos para encontrarse mientras salían a correr o andar en bicicleta. La pareja mintió cuidadosamente en cada uno de sus encuentros y nadie sospechó de su aventura, a pesar de que a menudo aparecían juntos. Unos meses más tarde quedó embarazada. No sabía quién era el padre del niño y el miedo la invadió. Hazel estaba aterrorizada. ¿Qué pasaría si la niña naciera con cabello rubio y ojos azules como Colin, en lugar de ojos marrones y cabello negro como su marido? Ella no podía correr el riesgo. Entonces, una mañana temprano a finales del verano, Hazel salió silenciosamente de la cama junto a su esposo dormido. Se vistió en silencio y cruzó apresuradamente el bosque al lado de la casa. El coche de Colin la estaba esperando al final de la calle. Se dirigieron rápidamente al aeropuerto internacional de Belfast y tomaron un vuelo a una clínica en Ealing, 13 kilómetros al oeste de Londres. Al asegurarse de que no hubiera caras conocidas ni acentos norirlandeses cerca, se sintieron seguros para concertar una cita. Al día siguiente, Hazel se sometió al procedimiento. Debido al mal efecto de la anestesia, el médico les aconsejó que no salieran ese día, pero con el vuelo de regreso confirmado no les quedó más remedio que volver a casa. En el vuelo de regreso derramó lágrimas débiles. Estaba dolorida, pero aliviada de que su marido no se enterara de su aventura. Por otro lado, la esposa de Colin, Leslie, era consciente desde hacía mucho tiempo de los problemas de su matrimonio. Los costos operativos de su clínica dental estaban aumentando, los fondos escaseaban y no podían pagar las facturas. En esta terrible situación nació su 4.º hijo, lo que añadió más presión a la familia. Colin se volvió cada vez más indiferente. Una vez, Leslie encontró un billete de 20 libras en la ropa de correr de su marido. Tenía mucha curiosidad por saber por qué un hombre casado cargaría tantas monedas mientras hacía jogging. La verdad es que cada vez que Colin salía a correr, usaba teléfonos públicos que funcionaban con monedas para contactar a su amante, Hazel.
Un fin de semana, Colin salió con el pretexto de jugar al golf, pero el sexto sentido de Leslie le dijo que Colin definitivamente estaba mintiendo. Efectivamente, esa noche Leslie encontró condones en la bolsa de deporte de su marido. Furiosa, informó esto al pastor local. El pastor rápidamente llegó al fondo del asunto y luego informó a los ancianos de la iglesia y al esposo de Hazel. Colin tuvo que renunciar a todos los puestos que ocupaba en la organización de la iglesia y Hazel se vio obligada a renunciar a la escuela. Leslie no podía aceptar la traición de su marido. Impulsada por la ira, llamó y abusó verbalmente de la amante. Luego corrió al baño y se tragó todos los analgésicos que quedaban en el frasco de una sola vez. Colin estaba aterrorizado y rápidamente se comunicó con el pastor, con la esperanza de que pudiera venir y ayudar a manejar la crisis. Leslie terminó quedándose en el hospital durante 3 días. Durante este tiempo, Colin hizo todo lo posible por actuar como un esposo y padre obediente. Frente a sus amigos, fingió estar muy preocupado por la salud de su esposa y esperaba que se recuperara pronto. Sin embargo, en el fondo deseaba que su esposa se quedara en el hospital para siempre. Para Colin, tuviera o no una aventura con Hazel, su matrimonio con su esposa era irreparable. Después de ser dada de alta del hospital, Leslie, en un esfuerzo por recuperar toda la atención de su marido, comenzó a hacer dieta para perder peso. Compró mucha ropa nueva, acudió regularmente a tratamientos de belleza, asistió a clases de ejercicio aeróbico y se hizo un nuevo peinado, tratando de parecerse a otra Hazel. Desafortunadamente, nadie puede obligar a otra persona a amarlo. La relación entre Colin y su esposa empeoró. Cada vez que Colin salía a correr, Leslie sospechaba que se encontraba con Hazel. Ella le gritaba, rompía fotos familiares delante de él e incluso lo seguía en su auto. También preguntó a sus amigos para ver si alguna vez mencionaba el nombre de su amante. Desde noviembre de 1990 hasta marzo de 1991, bajo la intervención del pastor, Colin y Hazel cortaron casi por completo el contacto. Durante este tiempo, Hazel se reconcilió con su marido y su relación mejoró poco a poco. A finales de marzo de 1991, cuando el hombre se enteró de que Hazel estaba bien y que su marido no la había abandonado ni humillado, se sintió desequilibrado y más decidido a reunirse con esta. Finalmente, reunió el coraje para llamar a Hazel y le expresó gentilmente su amor. La pasión se reavivó. En abril, Leslie llamó a una amiga y le dijo que su marido parecía querer matarla. Esa noche, mientras ella estaba sumergida en la bañera, Colin entró al baño con una grabadora enchufada con un cable de extensión. Se paró detrás de ella y levantó la grabadora en vivo en alto. Inesperadamente, el cable se soltó de repente y cayó hacia la bañera. Sorprendido, instintivamente usó su brazo para desviar el cable con corriente, provocando que cayera fuera de la bañera. Aunque Colin se disculpó de inmediato y dijo que fue un accidente, Leslie todavía estaba muy inquieta. Su miedo y desconfianza hacia su marido habían llegado a su punto máximo. El 7 de mayo de 1991, el padre de Leslie se desplomó en la cocina de Colin y presumiblemente murió de un ataque cardíaco. Sin embargo, el hermano de Leslie no creía que se tratara de un accidente, sino más bien de un asesinato cometido por su cuñado. Según él, el consultorio dental de Colin estaba en problemas y necesitaba desesperadamente una suma de dinero para superar la crisis. Ahora que su padre había fallecido, la esposa podría heredar más de $2,000. ¿Cuánto de eso terminaría en manos de Colin? Pero el hermano de Leslie no tenía pruebas y no podía denunciar a Colin por asesinato. Después de la muerte de su padre, la mujer se deprimió aún más. Ya no planeó recuperar el corazón de su marido y en lugar de eso se ahogó en alcohol, tratando de escapar de la dolorosa realidad con bebidas fuertes y drogas. Incontables tardes permaneció inconsciente en la cocina, con el pelo y la ropa cubiertos de vómito y vino tinto derramado. Su hijo menor estaba a su lado, sosteniendo un vaso roto, tratando con todas sus fuerzas de ayudar a su madre. Fue una escena horrible y asfixiante.
Colin esperaba que su esposa se hundiera en la más absoluta desesperación, bebiera hasta perder el conocimiento o incluso se quitara la vida. No quería divorciarse, ya que significaría una batalla por la custodia, y su esposa sin duda obtendría la custodia de los niños, lo que sería desastroso para él. A las 3 de la madrugada del 13 de mayo, después de un día de llanto, Leslie de repente se sentó en la cama y le dijo a su marido que no quería vivir más. Colin también se sentó y abrazó a su esposa con sinceridad, pensando en silencio. «Puedo ayudarte». En ese momento, Colin sintió de repente que la muerte era la mejor opción para su esposa. La muerte resolvería todos sus problemas actuales y él creía que Dios bendeciría y permitiría sus acciones porque era misericordioso y ayudaría a su esposa a escapar de su dolor. Recordó que durante una de sus discusiones su esposa le había gritado: «Si el marido de Hazel y yo muriéramos en un accidente automovilístico, tal vez serías más feliz». Esto lo dijo con ira y desesperación, pero ahora fortaleció la determinación de Colin. El hombre creía que asesinarlos era lo correcto después de tantos años de disputas y guerras frías. Colin sintió que se estaba enamorando de nuevo de la mujer que tenía en sus brazos. Creía que estaba haciendo una buena acción al ayudar a su esposa a encontrar alivio. Completamente inmerso en su propio mundo, Colin no se daba cuenta de lo absurdos y ridículos que eran sus pensamientos. En los días siguientes empezó a hacer planes y luego compartió sus ideas con su amante, Hazel. La primera reacción de Hazel fue de miedo. Estaba muy preocupada por ser descubierta. También entendió que el plan de Colin requería su ayuda. Finalmente aceptó los sedantes que le dio Colin y los puso en la comida de su marido. En la noche del 18 de mayo de 1991, que era el segundo cumpleaños de su hijo menor, Colin se aseguró de que los niños hubieran ido al baño y estuvieran en la cama antes de usar un bate para bloquear la puerta del dormitorio e impedir que salieran. Bajo la influencia de la harina blanca, su esposa dormía profundamente en el sofá y la habitación estaba completamente en silencio. Colin se puso los guantes de goma que había cogido de su clínica, conectó una manguera al tubo de escape de su coche y la extendió en toda su longitud a través de la cocina, asegurando la manguera cerca de la cara de su esposa y cubriéndola con una manta. Una vez que todo estuvo listo, Colin salió y encendió el auto. Los gases de escape comenzaron a fluir constantemente hacia la habitación a través de la manguera. Su esposa comenzó a inquietarse y a Colin le preocupaba que ella se despertara. Así que regresó corriendo a la casa y rápidamente le cubrió la cabeza con la manta. De repente ella se movió y murmuró el nombre de su hijo mayor. Colin se armó de valor y se sentó a horcajada sobre ella, presionando firmemente su cabeza y la manguera debajo de la manta. Después de un largo tiempo, Colin empezó a sentirse mal. Los vapores tóxicos lo marearon, por lo que salió apresuradamente por la puerta, respiró hondo unas cuantas veces y trató de calmarse. Luego regresó a la habitación. Después de confirmar la muerte de su esposa, sacó la manguera de la habitación. Regresó al garaje, desconectó el conector del tubo de escape y lo enrolló para colocarlo en el asiento trasero del auto. Luego le quitó el camisón a su esposa y la vistió con ropa de calle. Finalmente llevó su cuerpo al garaje y lo colocó en el maletero del coche. Una vez hecho todo, llamó a su amante, Hazel, indicándole que estaba en camino. Colin también tuvo que actuar rápidamente para asesinar al marido de Hazel para que el patólogo forense creyera que murieron casi al mismo tiempo. En ese momento, ella ya había drogado a su marido. Colin había mezclado cuidadosamente la dosis en su clínica dental para asegurarse de que indujera al sueño sin despertar sospechas. Condujo directamente al garaje de Hazel y utilizó el mismo método para envenenar al marido de Hazel, que estaba dormido en la cama. Durante ese tiempo, el marido de Hazel recuperó algo de conciencia y los dos hombres lucharon. Al final, el debilitado marido fue asfixiado a la fuerza por Colin, quien le metió la manguera en la boca, haciéndole perder el aliento lentamente. Hazel estaba en la puerta, escuchando a su amante matar a su marido.
Después del asesinato, se deshicieron de todas las pruebas, quemaron la manguera, vistieron al marido de Hazel y lo colocaron junto a la esposa de Colin. Finalmente, condujo hasta el garaje de su suegro. Con guantes, colocó al marido de Hazel en el asiento del conductor y arregló su postura. Colocó a su esposa en el asiento del pasajero y le puso algunas fotos de los niños. Luego volvió a conectar una manguera al tubo de escape, colocó el otro extremo dentro del auto y puso en marcha el motor. Con el motor en marcha, Colin sacó el reproductor de música portátil de su esposa, reprodujo una canción al azar y se puso los auriculares en los oídos. Después de cerrar la puerta del auto, montó una bicicleta escondida cerca y regresó a casa alrededor de las 5:30 am. Cortó toda su ropa en pedazos y la arrojó a la estufa que había preparado la noche anterior. No se fue a la cama, sino que esperó hasta las 9 de la mañana para llamar al pastor y denunciar la desaparición de su esposa. Los cuerpos fueron pronto encontrados y el informe de la autopsia mostró que ambas víctimas murieron por intoxicación por monóxido de carbono, sin otras lesiones en sus cuerpos. Sí. Colin dijo a los investigadores que su esposa había sufrido una grave depresión posparto en los últimos años, especialmente después del nacimiento de su último hijo, lo que empeoró su situación matrimonial. Su esposa descubrió su romance con Hazel y, en un ataque de ira, recurrió al alcohol y la harina blanca. Luego mencionó los múltiples intentos de suicidio de su esposa y le mostró una nota de suicidio escrita a mano. De hecho, esta nota fue escrita por su esposa, pero durante un periodo anterior inestable en el que había intentado suicidarse. Colin había guardado la nota en secreto, esperando el momento adecuado para usarla para encubrir su asesinato. Explicó que la noche del incidente el ambiente en casa era terrible. Su esposa había estado bebiendo y lamentándose por su aventura, que había causado un dolor inmenso tanto para ella como para el marido de Hazel. Alrededor de las 8 p.m., el esposo de Hazel entró a la casa por la puerta trasera, agarró enojado a Colin y lo enfrentó por estar involucrado con Hazel. Colin se sobresaltó, pero su esposa intervino a tiempo. Ella y el marido de Hazel hablaron en privado durante un rato y luego él se fue. Alrededor de las 11:40 p.m. intentó reconciliarse con su esposa, pero ella estaba acostada en el sofá y decía tranquilamente que quería estar sola. Entonces fue al dormitorio y se quedó dormido solo. A la mañana siguiente, alrededor de las 8:20 am, se despertó de su sueño. Descubrió que su esposa había desaparecido. La puerta del garaje estaba abierta, pero el auto no estaba adentro. En la mesa de la cocina encontró una nota de suicidio de su esposa. Hazel corroboró la historia de Colin y describió los diversos conflictos en su matrimonio. Afirmó que su marido era alguien que no mostraba abiertamente sus emociones. Si bien parecía muy sereno, en realidad era muy volátil y emocional. La noche del incidente, a una hora desconocida de la madrugada, escuchó vagamente a su marido hablando con alguien mientras dormía. La voz sonaba como la esposa de Colin. Como siempre había tenido una mala relación con ella, no se levantó y se dio vuelta para seguir durmiendo. A la mañana siguiente, alrededor de las 5 de la mañana, se levantó y descubrió que su marido ya se había ido. Ella pensó que él se había ido a trabajar y no le prestó atención. Inesperadamente, alrededor de las 9 de la mañana, una colega llamó para preguntar por qué su marido no se había presentado a trabajar. A la hora del almuerzo, a Hazel le informaron que su marido y la esposa de su amante habían acordado suicidarse juntos. Luego, el tribunal escuchó los testimonios del pastor y de otras personas, y finalmente dictaminó que el caso fue un suicidio y concluyó la investigación. Con el tiempo, la muerte de estas dos desafortunadas almas fue poco a poco olvidada. Colin y Hazel estaban a salvo. Parecían capaces de estar juntos durante mucho tiempo sin tener que prestar atención a los ojos del mundo. Pero este no era el caso. Un amor construido sobre sangre y huesos estaba condenado al fracaso. La conciencia de Hazel la preocupaba y le impedía relajarse. Ella insistió en creer que mientras ya no tuviera intimidad con Colin, no habían cometido ningún delito.
Este pensamiento retorcido se convirtió en su colmo. Para adormecerse comenzó a abusar de anestésicos y sedantes. Colin, en cambio, era todo lo contrario. Sus impulsos reprimidos durante mucho tiempo se desataron, lo que lo llevó a entregarse a materiales pornográficos. Poco a poco empezó a mirar con lujuria a las pacientes que acudían a recibir tratamiento dental, a decir cosas sexualmente sugestivas e incluso a despedir deliberadamente a la enfermera. Al estar solo en una habitación con pacientes femeninas a las que les habían inyectado anestésicos, les administraba diferentes sedantes a los pacientes dependiendo del tipo de cirugía, como óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa, y otras drogas hipnóticas como el midazolam. Sin embargo, a menudo aumentaban la dosis dentro de límites seguros, lo que dificultaba que los pacientes recordaran lo que sucedió durante el tratamiento. Después de la cirugía, ayudaba con entusiasmo a las pacientes a bajar las escaleras, aunque ese era típicamente el trabajo de la enfermera. Colin afirmó que las enfermeras no eran lo suficientemente fuertes para sostener a los pacientes si se caían. En 1995, Hazel intentó reconstruir su vida. Ella aceptó la propuesta de su examante, pero los buenos tiempos no duraron mucho. Después de vivir juntos solo unos días, Hazel ya estaba harta. Dijo que no podía cuidar de tantos niños y que no quería perder la pensión de viudedad de la policía si se volvía a casar. Al final, Hazel rompió con y canceló su boda. Regresó a casa y consiguió un nuevo novio. Al principio, Colin estaba muy celoso y a menudo conducía hasta el bosque detrás de la casa de Hazel para espiar la nueva vida de su antiguo amante. Con el tiempo, perdió interés en Hazel. En la víspera de Navidad de 1996, el hombre organizó una noche de solteros cristianos en su casa. En esta fiesta conoció a una mujer llamada Carol Jorgensen. Ella era de Nueva York y había huido de un matrimonio infeliz unos meses antes, trayendo a sus 5 hijos a Irlanda del Norte. A los 30, Carol era 8 años menor que Colin. Salieron durante más de un año antes de decidir casarse. Alrededor de 1999, una noche después de cenar, el hombre estaba inquieto. Miró a Carol, que estaba sentada en el sofá, y de repente soltó: «Es todo culpa mía. La maté a mi primera esposa», confesó. Carol quedó atónita. Durante su primera cita afirmó que su anterior esposa se había suicidado. Instintivamente se movió hacia el otro extremo del sofá, considerando llamar a la policía. Le suplicó frenéticamente que mantuviera la calma, instándola a pensar en los niños y su futuro. Al final, Carol decidió no denunciarlo. En Irlanda del Norte estaba sola, sin apoyo familiar, sin fondos suficientes y sin un trabajo estable. Aunque nunca pudo olvidar el hecho horrible de que su marido era un asesino, decidió seguir viviendo con él, especialmente cuando le dijo que creía que Dios ya lo había perdonado. Estaba decidida a apoyar a su marido, pero advirtió a Colin que si alguna vez volvía a engañarla, llamaría inmediatamente a la policía y confesaría todo. Vale la pena señalar que después del caso, Colin recibió $2,000 del seguro de vida de su esposa y $4,000 de la herencia de su suegro. Este total de $1,600,000 resolvió los problemas económicos de su clínica y le permitió ampliar su negocio. Más tarde, abrió su clínica de implantes dentales, que prosperó con ingresos sustanciales. En 2003 invirtió $705,000 en otra clínica y a través de conexiones con una importante empresa farmacéutica del Reino Unido, organizó numerosos cursos y conferencias sobre implantología dental. A Colin le apasionaba compartir sus conocimientos con el público. Se convirtió en uno de los principales especialistas en implantes dentales del mundo, especializándose en el tratamiento de personas ricas y famosas. Muchos pacientes, atraídos por sus relaciones públicas y su publicidad, viajaron de todo el mundo para visitar su clínica. A medida que su carrera se disparaba, los cálculos poco a poco empezaron a alcanzarlo. En el verano de 2006 murió su mejor amigo. Menos de un año después, su hijo de 22 años cayó trágicamente de un edificio.
Colin estaba devastado y creía cada vez más que la muerte de su hijo era el castigo de Dios por sus pecados pasados. Ya no podía engañarse a sí mismo creyendo que había sido perdonado. En 2008, Colin fue víctima de una estafa de inversión en oro en Filipinas. Los estafadores afirmaron que extraerían oro enterrado bajo tierra de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente fue defraudado por $1,000,000. 6 meses después, puso acciones en su clínica y trató de persuadir a sus amigos para que invirtieran. A finales de año, todos los ahorros de Colin, incluida una gran suma procedente de la venta de su clínica por un total de $35,000, fueron agotados por este plan sin fondo. El 7 de diciembre, mientras su esposa e hijos estaban de vacaciones en Estados Unidos, voló a Filipinas con la esperanza de ver el tan esperado oro. Lamentablemente, no hubo nada. Finalmente se dio cuenta de que lo habían estafado. Esa noche paseó por su habitación de hotel, reflexionando continuamente sobre su necedad y sus pecados pasados. En enero de 2009, su estado mental se había deteriorado significativamente. Había perdido todo su dinero y estaba agobiado por grandes deudas. Un paciente había pagado por adelantado $2,000–3,000 por tratamientos que Colin no pudo completar. Además, se enfrentó a cuestiones fiscales por valor de $25,000. Se sintió abrumado y atribuyó todo al castigo de Dios. Sabía que si no revelaba los oscuros secretos del pasado, nunca escaparía de este terrible tormento. En febrero de 2009, Colin se sentó en una sala de interrogatorios y contó con calma y detalle los crímenes que cometió aquella fatídica noche de 1991. Ese mismo día fue acusado formalmente de doble asesinato. 2 meses después, la segunda esposa solicitó el divorcio y regresó a Estados Unidos con sus hijos. Aunque Colin había anticipado este resultado, todavía estaba profundamente dolido. Se sentaba en su celda, con la cabeza entre las manos y suspiraba con frecuencia. Debido a la preocupación por su riesgo de suicidio, lo enviaron al hospital para una estrecha observación y evaluación psiquiátrica. Además, en octubre de 2010 fue acusado de agredir sexualmente a mujeres durante cirugías, algo que confesó plenamente. El 18 de noviembre de 2010 fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 21 años. Mientras tanto, Hazel se había convertido en una reconocida diseñadora de moda. Estaba casada con un ex jefe de policía y vivía en una hermosa villa independiente. La vida nunca había sido mejor hasta que la policía llamó a su puerta y la esposó tal como lo habían hecho con Colin. Hazel también fue acusada de doble asesinato. En febrero de 2011, en el tribunal escuchó impasible las acusaciones de la fiscalía y estableció contacto visual con su cómplice, que había subido al estrado como testigo. Aprovechó cada oportunidad en el tribunal para enfatizar ante el jurado que Hazel era una cómplice voluntaria que había planeado y ejecutado los asesinatos de sus cónyuges. Afirmó que tanto él como Hazel eran indispensables para el éxito del asesinato. Para probar sus afirmaciones, Colin no escatimó esfuerzos en proporcionar al tribunal detalles de los crímenes y su relación, hasta el punto que el juez tuvo que interrumpirlo, incapaz de escuchar más. El 2 de marzo de 2011, Hazel fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato. El juez determinó que, aunque Hazel afirmó ser débil y controlada por Colin, en realidad estaba consciente de las intenciones de Colin, pero no tomó ninguna medida para evitar los asesinatos. Especialmente después de la muerte de la primera víctima, ella tenía numerosas formas de salvar a su marido, pero decidió dejar que Colin lo asesinara. Además, mintió repetidamente y eludió su responsabilidad tras el crimen. Teniendo en cuenta estos factores, Hazel fue sentenciada a al menos 18 años de prisión. El tribunal reprodujo grabaciones de entrevistas policiales con Hazel, en las que ella decía entre lágrimas: "El mayor error de mi vida fue conocer a Colin Howell. He pagado el precio". El 17 de mayo de 2011, Colin admitió haber cometido delitos relacionados con la agresión sexual de 9 pacientes durante varios años. Como resultado, fue despojado de su pensión del Servicio Nacional de Seguros. El caso quedó concluido en este punto.
Es realmente irónico que cometieran un asesinato en nombre del amor, y sin embargo, ninguno de los dos encontró la verdadera felicidad. La historia de Colin Howell es una valiosa lección sobre las graves consecuencias que tiene la gente cuando se deja abrumar por el deseo y la codicia. Colin, un respetado dentista, cometió un crimen imperdonable porque quería satisfacer sus deseos personales. Como resultado, no solo él, sino también quienes lo rodeaban sufrieron mucho. Esta historia nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que vivir honestamente y afrontar la verdad es lo más importante. No dejes que la avaricia y la lujuria te lleven por el camino del pecado. En cambio, valore y proteja los valores morales, la familia y el amor verdadero. Esto nos ayuda a evitar tragedias y encontrar la verdadera felicidad en la vida. Hola a todos. El 11 de agosto de 1997, en los desiertos de Las Vegas, un cazador de conejos percibió de repente un hedor indescriptible. La policía llegó rápidamente al lugar del olor y desenterró un cadáver masculino desnudo y en descomposición. Sorprendentemente, la identidad del cuerpo era la de Bruce Weinstein, el director ejecutivo de una empresa de juegos de azar de Las Vegas. Bruce había desaparecido misteriosamente un año antes y nadie podría haber imaginado que reaparecería en un estado tan trágico. Volvamos al 6 de julio de 1996. Bruce, a quien muchos despreciaban, dirigía una gran operación ilegal de apuestas deportivas. Tenía la costumbre de levantarse temprano y llamar a su madre, la señora White, todos los días, aunque vivía a solo unos minutos de la casa de sus padres. Esta rutina hizo que sus padres se enteraran rápidamente de su desaparición. Mientras tanto, los subordinados de Bruce también estaban preocupados porque tenían una cita el día 6 para discutir las probabilidades de las apuestas y otros asuntos. Llamaron a la novia de Bruce, Amy DeChant, que vivía con ellos, quien dio respuestas vagas, primero diciendo que Bruce estaba durmiendo arriba, luego diciendo que había salido. Este comportamiento desconcertó al subordinado, pero no se atrevió a discutir con la novia de su jefe y colgó el teléfono. La policía pronto recibió un informe de desaparición de Bruce. Se supo que Bruce había nacido en Los Ángeles y que su padre había fundado la empresa de juegos de azar, que Bruce finalmente heredó. Bruce era un jugador nato, capaz de determinar rápidamente las probabilidades estudiando los partidos, lo que llevó a su empresa a grandes ganancias. Debido a que la industria del juego es ilegal en California, la empresa a menudo se enfrentó a redadas policiales. Como resultado, Bruce fue arrestado varias veces. Gracias al poder del dinero, Bruce sería liberado después de unos pocos días, pero no pudo evitar multas, libertad condicional y breves sentencias de prisión. Para hacer crecer su negocio, Bruce finalmente trasladó la empresa a Las Vegas. En 1988, Bruce se casó con su primera esposa, pero el matrimonio fue infeliz. Aunque Bruce era hábil y sociable en el mundo de los negocios, era impredecible y frecuentemente violento en casa. Además, rara vez depositaba dinero en su cuenta conjunta, por temor a que su esposa codiciara su riqueza. Siempre que su esposa le pedía dinero, la maldecía enojado. En consecuencia, ella tenía que trabajar duro y evitar pedirle dinero. Bruce tenía la peculiar costumbre de esconder dinero debajo de las alfombras de su casa. En un momento dado, tenía unos $1,000 escondidos allí. A menudo le recordaba a su esposa que el efectivo era el elemento vital de un corredor de apuestas. En 1991, Bruce se divorció de su esposa y se obsesionó cada vez más con el juego. En la industria del juego, la mejor manera de hacerse rico es aceptar las apuestas de los demás y evitar apostar su propio dinero. Bruce fue una excepción. Como propietario de una empresa hizo una fortuna y como jugador también ganó a lo grande. A Bruce le encantaba Las Vegas, donde las luces de neón nunca se apagaban en este oasis en el desierto y centro mundial del juego, brillando intensamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En octubre de 1995, Bruce quedó cautivado por una mujer en la mesa de juego. Su nombre era Amy DeChant, una menuda mujer de 47 años con cabello castaño y ojos azules.
Antes de volar a Las Vegas en 1992, la vida amorosa de Amy era tumultuosa, como un pequeño barco en una tormenta. De hecho, Amy no tenía la capacidad de mantener una relación estable. Nació en 1948 en Nueva Jersey. Cuando era un bebé, su madre fue enviada a una institución mental y a los 16 años su padre murió en un accidente. Amy fue adoptada más tarde por una pareja y se estableció en Florida. Desde muy joven, Amy supo exactamente lo que quería de la vida y parecía haber descubierto cómo conseguirlo. Si el trabajo duro no podía lograr sus metas, explotaría las debilidades de los hombres para lograrlo. Amy no era convencionalmente hermosa, pero era inteligente y sabía cómo maximizar su atractivo femenino. Tuvo aventuras con ejecutivos de empresas, administradores de propiedades y otros hombres ricos. La profundidad de sus sentimientos no importaba siempre, y cuando estos hombres estuvieran dispuestos a poner la mayor parte de sus bienes a su nombre. Amy sería entonces su compañera más leal. A los 17 años, Amy se casó con su novio de la secundaria y juntos dirigieron un exitoso negocio de limpieza de alfombras. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. Amy comenzó a salir con hombres ricos, asegurándose siempre de que su siguiente pareja fuera más rica que la anterior. En 1992, Amy, de 45 años, se mudó a Las Vegas con la riqueza que había acumulado a lo largo de los años. Compró un apartamento y reabrió su negocio de limpieza de alfombras. Contrató a un viejo amigo experto y a su diligente exnovio Robert Jones. Pronto consiguió contratos con varias grandes empresas de limpieza de alfombras y su negocio prosperó. Amy comenzó a desarrollar un amor por los juegos de azar. Después de todo, el dinero y los hombres siempre habían sido sus pasatiempos de toda la vida. Poco a poco pasó de ser una jugadora a una gerente de casino. Los hombres mayores del casino apreciaban mucho a Amy porque, a diferencia de otras empleadas, a ella le gustaban las cosas que a ellos les gustaban y sabía exactamente qué decir para hacerlos felices. No pasó mucho tiempo antes de que Amy encontrara un nuevo novio. Sin embargo, cuando descubrió que él no tenía suficiente dinero para mantener su lujoso estilo de vida, terminó la relación con mucho tacto, rebajando su romance a una amistad. Los hombres iban y venían en la vida de ella hasta la Navidad de 1995, cuando ella y Bruce se llevaron bien en la mesa de juego. Poco después de Navidad, decidieron mudarse juntos. A principios de enero de 1996, la mujer se mudó a una lujosa casa construida a medida, propiedad de Bruce. La mansión, ubicada en una comunidad cerrada en el extremo suroeste de la ciudad, tenía unos 400 metros cuadrados. Desde los grandes ventanales del piso superior se podía ver el horizonte de Las Vegas. El patio trasero tenía una espaciosa piscina privada, que Bruce había diseñado especialmente con un sistema de calefacción para que Amy pudiera nadar todo el año. Esta nueva relación convirtió a Amy en una mujer rica de la noche a la mañana. Conducía el último modelo descapotable de alta gama, llevaba costosos collares de diamantes y se iba de vacaciones o a hacer viajes largos casi todos los meses. Al principio, Amy se mostraba muy atenta con Bruce. El hombre tenía sobrepeso y era diabético, por lo que ella vigilaba su dieta y lo animaba a hacer ejercicio regularmente para ayudarlo a perder peso. Gracias al estímulo de Amy, Bruce nadaba en la reluciente piscina detrás de la casa todos los días. Después de 6 o 7 meses juntos, Bruce logró reducir su peso de 136 kilogramos a 117 kilogramos. Además de eso, Amy también era una excelente masajista amateur y le daba masajes regularmente a Bruce para ayudarlo a relajarse. A primera vista, su relación parecía muy armoniosa. Sin embargo, el problema era que, aunque Bruce seguía comprándole regalos a Amy, nunca le daba dinero. No abrieron ninguna cuenta bancaria conjunta y este se negó a invertir en ningún negocio bajo su nombre. Amy ciertamente hizo esfuerzos por cambiar esto. Una vez habló con su novio sobre su proyecto empresarial favorito, con la esperanza de que invirtiera $15,000 para ayudarla a comprar un asilo de ancianos.
Ella sugirió que podría usar el asilo de ancianos para obtener exenciones fiscales, pero se negó. Unos días después, como los padres de Bruce estaban mal de salud, planeó construir una casa de retiro a medida cerca de su mansión para cuidarlos mejor. Amy aprovechó la oportunidad para pedirle que pusiera la mitad de la propiedad a su nombre. Bruce se sorprendió con esta sugerencia y decidió sin dudarlo poner toda la propiedad a nombre de sus hijos de su matrimonio anterior. La mujer estaba furiosa y se quejó con sus amigos y su exnovio, diciendo que su novio era increíblemente tacaño. En julio de 1996, Bruce compró boletos de avión y planeó un viaje al lago Tahoe con Amy. Desafortunadamente, desapareció justo antes de su partida. Su madre, la señora White, estaba muy preocupada y se comunicó con su novia para hablar con Bruce. Amy dijo que Bruce había salido de casa alrededor de las 11 p.m. la noche anterior y no había regresado. Esa tarde, los padres de Bruce ya no podían esperar más. Condujeron hasta la mansión y usaron una llave de repuesto para abrir la puerta. Encontraron las sandalias habituales de Bruce junto a la entrada. La señora White llamó a Amy con cautela y comenzó a subir las escaleras. Notó manchas de agua en la alfombra junto a las escaleras que empaparon sus calcetines. Curiosa, se agachó y vio que sus calcetines estaban manchados con una sustancia marrón. Tocó la mancha, la olió y parecía vinagre. Alguien había usado vinagre para limpiar la habitación. La señora White fue al dormitorio principal y encontró a Amy lavando la ropa. Amy le explicó que habían planeado salir al día siguiente, por lo que necesitaba terminar de lavar la ropa antes de irse. La señora White miró ansiosamente alrededor del dormitorio y notó que el teléfono de Bruce, las tarjetas de crédito y la medicación para la diabetes estaban todos sobre el tocador. Esto la hizo sentir aún más inquieta porque sabía lo importante que eran el teléfono y las tarjetas de crédito para el trabajo de Bruce, y la medicación para la diabetes era algo que necesitaba llevar consigo en todo momento. Al anochecer todavía no había regresado. Mientras que el señor y la señora White estaban preocupados y frustrados, Amy parecía muy cansada. Poco después de llegar a casa, se quedó dormida en la cama. Al día siguiente, la señora White presentó un informe de desaparición a la policía de Las Vegas. Después de una investigación preliminar, la policía comenzó a sospechar que la desaparición de Bruce estaba relacionada con su novia. Dado el temperamento volátil de Bruce, era posible que ella le hubiera disparado durante un enfrentamiento. Sin embargo, la base de datos mostró que ni Amy ni Bruce habían registrado ningún arma de fuego. Si el autor no era Amy, ¿quién podría ser? Considerando la línea de trabajo de Bruce, tenía numerosos enemigos potenciales. Los White decidieron contratar a un investigador privado para encontrar a su hijo. El investigador, llamado Mike, había trabajado anteriormente para el departamento de policía durante 6 años y se desempeñó como oficial encubierto de narcóticos antes de convertirse en detective privado. Mike visitó a Amy y, cuando entraron a la cocina, notó una jeringa grande sobre la mesa. Tal vez, al notar la mirada sospechosa de Mike, Amy le explicó que solía ser una limpiadora de alfombras profesional. Para manchas particularmente difíciles era necesaria una jeringa de este tipo. Al inyectar líquido en ella, uno podía apuntar y eliminar la suciedad de manera efectiva. Era muy habladora y sorprendentemente relajada. Normalmente, si la pareja de alguien desapareciera misteriosamente, estaría devastada, como los White, o al menos parecería algo triste. Nada de esto era evidente en su rostro, lo que a Mike le pareció extraño. Amy afirmó que la noche de la desaparición de Bruce, un amigo lo dejó en su casa. Todo parecía tan normal como cualquier otro día hasta alrededor de las 11 p.m. Mientras ella se estaba duchando, Bruce abrió la puerta de la ducha y le dijo que necesitaba salir para atender algunos asuntos. Amy recordaba vagamente que él llevaba una camiseta blanca limpia con cuello en V, pantalones cortos negros y sandalias negras esa noche, con el cabello cuidadosamente atado en una cola de caballo. Después de que Bruce se fue, nunca regresó. La conversación duró aproximadamente 1 hora y media.
durante la cual el detective Mike comenzó a notar algunas inconsistencias. Por ejemplo, usaba con frecuencia el tiempo pasado cuando se refería a Bruce, casi como si ya estuviera muerto. Mike no encontró ninguna evidencia en la habitación, ni manchas de sangre dentro ni fuera de la casa. La casa estaba impecablemente limpia, con el único detalle extraño de que los bordes de la alfombra parecían haber sido movidos. Durante los siguientes días, Mike visitó a Amy con frecuencia para conversar más. Durante estas interacciones, la historia de Amy cambió sutilmente. Inicialmente dijo que Bruce le entregó su tarjeta de crédito antes de irse, pero en otra versión mencionó que él dejó la tarjeta de crédito en la estantería. Para acelerar la investigación sin la interferencia de la novia, Mike llamó a los White y les pidió que mantuvieran a Amy ocupada por un tiempo para que él pudiera buscar en la casa solo. Una vez que ella se fue, Mike comenzó su investigación en serio. Mike, acompañado por un analista forense, examinó minuciosamente cada habitación, aplicando luminol a las alfombras en busca de cualquier evidencia de la desaparición de Bruce. El luminol es un reactivo quimioluminiscente común que emite un brillo azul notable cuando se mezcla con el agente oxidante adecuado. En la ciencia forense, el luminol se usa típicamente para detectar trazas de sangre en escenas de crímenes y ha desempeñado un papel crucial en las investigaciones criminales durante muchos años. El detective Mike no encontró manchas obvias ni rastros de sangre en la alfombra. A las 7:30 p.m., Mike llamó a Amy, admitiendo que había buscado manchas de sangre en su casa y esperando que lo perdonara. Inesperadamente, Amy soltó: «Oh, debes haber encontrado la sangre, ¿verdad? Hay algo de sangre en la alfombra porque Bruce tenía una hemorragia nasal. Tuve que contratar a alguien para limpiar la alfombra». Amy siguió divagando, explicando que Bruce había estado caminando con la nariz sangrando, esparciendo sangre por muchas habitaciones. Su pánico la llevó a cometer un error crucial. El detective Mike estaba emocionado, pero se mantuvo tranquilo, y deliberadamente estuvo de acuerdo con Amy y expresó su deseo de ir a ver las manchas de sangre. Acordaron encontrarse al día siguiente. A última hora de esa noche, Amy yacía en la cama, dando vueltas en la cama. De repente se dio cuenta de que cuanto más hablaba, más profundo era el hoyo que estaba cavando para sí misma. A las 4:30 a.m. salió de la mansión y se registró en un hotel. 2 horas antes de la hora de la reunión programada, dejó un mensaje de voz para Mike diciendo: «Tengo miedo, pero no de ti». Mike volvió a llamar, fingiendo no estar preocupado en absoluto, y le aseguró que si tenía alguna información nueva debería informarle lo antes posible para ayudar a encontrar al asesino de Bruce rápidamente. Amy le sugirió a Mike que Bruce probablemente estaba involucrado en un tráfico de drogas. Sin embargo, cuando éste presionó más sobre los nombres de los socios de Bruce, ella guardó silencio. El investigador propuso reunirse cara a cara para resolver el asunto, pero Amy no se dejó engañar. Ella rechazó la reunión, afirmando que estaba planeando cambiar su identidad y abandonar el país. Amy estaba cada vez más ansiosa. A veces sospechaba que la engañaba y otras veces confiaba en él como un amigo de confianza, pidiéndole consejos sobre cómo obtener un pasaporte falso. Mike estaba cada vez más convencido de que la desaparición estaba estrechamente relacionada con ella. Unos días después volvió a llamar a Mike. Incapaz de contenerse, Mike le preguntó: ¿Lo mataste? Amy respondió sin dudarlo, diciendo: «Fueron esos 4 hombres». Amy admitió que había engañado a todos. Bruce no había salido de la casa solo esa noche. Había sido secuestrado por criminales. Luego describió una nueva versión impactante de los hechos. Dijo que 4 hombres habían entrado en la casa. Un hombre la había atado en el dormitorio y le había vendado los ojos, mientras que los otros 3 habían obligado a Bruce a subir las escaleras. Ella escuchó vagamente a Bruce siendo golpeado, disparos y el sonido de Bruce siendo arrastrado hacia la puerta.
Poco después, un hombre regresó al dormitorio, la desató y le dijo que mientras permaneciera callada, le perdonaría la vida. Unos días después, Amy presentó otra versión de los hechos. Afirmó que la noche del incidente, alrededor de las 10 de la noche, mientras estaba en la ducha, escuchó que alguien tocaba a la puerta. Momentos después, un hombre que parecía un miembro de la mafia la sacó de la ducha, le vendó los ojos y la ató al inodoro. Escuchó 3 disparos y a otro hombre gritando que la misión estaba completa. Cada versión de la historia difería mucho, pero una cosa se mantuvo constante. Explicó que no la mataron porque la pandilla malvada le había dicho: «No matamos a mujeres ni niños». Dijeron que mientras limpiara la sangre y se quedara callada, la dejarían vivir. El detective Mike escuchó atentamente la historia. Aunque era plenamente consciente de que todo era una tontería, como ex policía y ahora detective privado con años de experiencia en el submundo criminal de Las Vegas, sabía que ningún grupo del crimen organizado, ya fuera una mafia o cualquier otro sindicato criminal, enviaría a un asesino caballeroso como el descrito por ella. En realidad, cualquier persona, ya fuera una mujer, un niño o cualquier testigo de un crimen importante que pudiera representar una amenaza potencial para los perpetradores, sería eliminada sin piedad y sin vacilación. El detective fingió creer a Amy y la interrogó más sobre los detalles de la historia, como si los asesinos usaban guantes, máscaras, qué tipo de ropa usaban, sus acentos, etc. Una semana después, Mike y la policía se pusieron al día sobre sus últimos hallazgos. Descubrieron un detalle inesperado. Además de Amy, otra persona llamada Robert Jones también se había dado a la fuga. Para Mike, el nombre de Robert no era desconocido. Amy había mencionado con frecuencia a un limpiador llamado Robert, que la había ayudado a limpiar las alfombras. Según la investigación policial, era el empleado y exnovio de esta. Al día siguiente de que Amy huyera de la mansión, Robert también empacó sus cosas y desapareció. Siguiendo el consejo de la policía, Mike se reunió con el equipo de homicidios y, armado con documentos firmados, realizó una nueva búsqueda en la mansión de Bruce. Detrás del colchón y los resortes del dormitorio principal encontraron una gran cantidad de sangre y un agujero de bala. Después del anochecer, volvieron a rociar luminol, y pronto un rastro azul brillante comenzó en el dormitorio, que se extendía a través de la sala de entretenimiento, hacia el pasillo del segundo piso y por las escaleras hasta la puerta principal. Los técnicos forenses creyeron que el extraño resplandor azul era más indicativo de marcas de arrastre que el resultado de un sangrado extenso. Mientras la policía buscaba pruebas en la casa de Bruce, la novia se puso en contacto con Mike. No sabía en absoluto que la policía y él ya habían descubierto los secretos de la casa. Ella le dijo a Mike que había dejado algunas cosas muy importantes en casa, pero que tenía demasiado miedo de volver y recuperarlas. Mike se ofreció a conseguirlas para ella, diciendo que si confiaba en él, él le traería las cintas. Amy dudó por un momento y aceptó reunirse con él en el estacionamiento del hotel. El investigador, muy contento, rápidamente organizó una operación de vigilancia con la policía en el estacionamiento. Resultó que la mujer era una presa astuta. Había hecho arreglos para que un conocido recuperara los artículos, y este conocido desconocía por completo el paradero de ella. La operación encubierta fracasó. Pronto llamó a Mike para pedirle que hablara con el jefe del departamento de homicidios. El jefe del departamento respondió a la llamada, y durante la conversación, el detective Mike utilizó el identificador de llamadas para rastrear el número de Amy y localizar la ubicación del teléfono. Sin saber que la estaban vigilando, salió de la casa con un amigo y se subió a una camioneta. Debido a la congestión del tráfico, los investigadores perdieron el objetivo después de seguirlos durante aproximadamente 1 kilómetro. Para su sorpresa, alrededor de la 1:00 p.m., Amy llamó a la puerta principal de la oficina de homicidios. Vestida con pantalones cortos informales y una camiseta, parecía agotada por sus recientes viajes. Durante el interrogatorio de 90 minutos, contó las historias absurdas que le había contado previamente al detective, agregando detalles poco confiables y omitiendo otros.
Les dijo a los interrogadores que Bruce estaba involucrado en varias transacciones sospechosas y aterradoras, además de sus actividades de juego. En medio del interrogatorio se puso de pie y comenzó a llorar. Con lágrimas corriendo por su rostro, les dijo lastimosamente a los oficiales que necesitaba un abrazo. Esta escena sorprendió a los interrogadores, dejándolos inseguros de cómo responder. Se alinearon torpemente, tratando de doblar la espalda y abrazar con cautela a la mujer que sollozaba mientras evitaban el contacto. Después de que terminó el interrogatorio, Amy continuó sollozando, acurrucada en una silla, luciendo pequeña y frágil. Esto no engañó a la policía. Le dijeron directamente a Amy que su historia era pura tontería y que no había evidencia que vinculara la desaparición de Bruce con ninguna organización criminal. De hecho, la policía creía que la propia Amy tenía una conexión significativa con el caso de la persona desaparecida. Tan pronto como la policía terminó de hablar, Amy dejó de llorar abruptamente. La impotencia y el miedo que había mostrado anteriormente desaparecieron. Entrecerró los ojos y su actitud se volvió gélida. La policía envió a alguien para que la llevara de regreso a la ciudad. Curiosa, le preguntó al oficial por qué no la habían arrestado si creían que ella era la culpable. El oficial reflexionó un momento antes de responder que creían que ella no era el tipo de mujer que simplemente desaparecería. En realidad, hasta ese momento, la policía no había podido arrestarla. Sin un cuerpo, era difícil demostrar que se trataba de un caso de asesinato, y aún más difícil demostrar que la víctima estaba muerto. El 24 de julio, en la Ruta 23 en el noreste de Maryland, la policía detuvo un vehículo que iba a exceso de velocidad. Naturalmente, era Amy la que iba en el coche. Mientras rebuscaba entre el desorden en busca de sus documentos, el oficial miró dentro del vehículo y notó un mapa en el asiento del pasajero, marcado con una ruta que conducía a Baltimore, un lugar notoriamente conocido por el tráfico de drogas. El oficial tenía dudas, pero según el protocolo, después de revisar los documentos y emitirle una multa por exceso de velocidad, le informó que podía irse. Por alguna razón, decidió detenerse y charlar con el oficial. Él comenzó a hacerle preguntas sobre de dónde venía, a dónde se dirigía y si llevaba drogas, armas o grandes cantidades de dinero en efectivo. Amy dudó por un momento. Mirando al suelo, dijo que había alrededor de $5,000 en el auto, pero que era todo suyo, y preguntó si lo confiscarían. El oficial le explicó que si no había artículos ilegales en su auto y tenía una razón legítima para el dinero, no se lo confiscarían. El oficial quería confirmar en qué tipo de negocio estaba involucrada y le preguntó si tenía alguna tarjeta de presentación. Amy abrió el baúl y rebuscó en él, completamente inconsciente de que estaba cometiendo un grave error. Normalmente, el oficial no podía registrar el baúl ni arrestarla sin una orden judicial. Si Amy abría voluntariamente el baúl, el oficial podía mirar dentro legalmente. El oficial encontró una rueda de repuesto y una alfombra en el baúl. Recordó que él y sus colegas habían arrestado anteriormente a traficantes de drogas que escondían artículos ilegales dentro de las llantas de repuesto o debajo de las alfombras en compartimentos ocultos hechos a medida. Los artículos en el baúl de Amy coincidían perfectamente con estas características. En vista de esto, la policía tenía motivos suficientes para detenerla temporalmente mientras esperaba que llegaran más oficiales para una búsqueda más exhaustiva. Aproximadamente 45 minutos después, llegaron los investigadores con un perro policía. Una oficial registró la ropa de Amy y encontró una gran pila de dinero unida con una banda elástica en su riñonera. Además, descubrieron más dinero en las bolsas de comida rápida, debajo del auto y en varios otros escondites. Todo el dinero combinado sumaba aproximadamente $1,000. La policía la sometió rápidamente a Amy, mientras que, por otro lado, el equipo de homicidios en Las Vegas y el detective Mike recibieron la noticia y viajaron rápidamente a Maryland para realizar una inspección más detallada del vehículo de Amy.
Desafortunadamente, la policía de Maryland parecía no darse cuenta de la importancia del dinero, ya que Bruce tenía su propio método único de doblar el dinero. Por ejemplo, si había $1,000, Bruce doblaba $500 en una dirección y los $500 restantes en la dirección opuesta, luego los unía con una banda elástica. La policía de Maryland rompió estos pliegues, lo que dificultó al equipo de homicidios confirmar si el dinero pertenecía al desaparecido. Finalmente, debido a la falta de pruebas, la policía tuvo que liberar a Amy y devolverle la mayor parte del dinero. El equipo de homicidios no se fue con las manos vacías. Recogieron las pruebas recogidas del coche y se las entregaron a los técnicos del laboratorio forense. El 11 de agosto de 1997, la policía de Las Vegas recibió una llamada de un cazador de conejos que afirmaba haber encontrado un cadáver en el desierto alrededor del lago Mead. El lago Mead está a unos 48 kilómetros de Las Vegas. La policía llegó rápidamente al lugar y recuperó el cuerpo del intenso hedor. Los expertos forenses confirmaron que el cuerpo masculino era efectivamente el desaparecido Bruce. Poco después, Robert fue arrestado y acusado, pero no pudo obtener la libertad bajo fianza antes de que concluyera el juicio. Mientras tanto, la principal sospechosa, Amy, seguía en libertad. A finales de enero de 1998, un informante se puso en contacto con la policía, afirmando conocer a una mujer llamada Sandy Wade, que se parecía a la fugitiva Amy que aparecía en la televisión. Amy fue detenida poco después. Había estado viviendo bajo el alias de Sandy y había estado huyendo en Florida durante varios meses. Incluso había encontrado un novio. Amy fue extraditada a Las Vegas y estaba previsto que fuera juzgada junto con Robert Jones. A medida que se acercaba el juicio, la fiscalía se puso nerviosa. Nunca habían recibido ninguna confesión de Amy o Robert, ni había ningún testigo que testificara que habían visto cómo asesinaban brutalmente a Bruce y luego lo sacaban de la casa y lo enterraban en el desierto. El 8 de octubre de 1998 comenzó el juicio. La fiscalía pintó a Amy ante el jurado como una cazafortunas codiciosa y despiadada que, al no poder convencer a su novio para que gastara dinero en ella, asesinó brutalmente a su adinerado amante y, con la ayuda de su cómplice Robert Jones, se deshizo del cuerpo. Dado el pequeño tamaño de Amy, se consideró imposible que arrastrara a la víctima de 200 libras desde el segundo piso y lo transportara al desierto sola. Las pruebas sugirieron que el motivo de Amy era el dinero, ya que huyó inmediatamente con el dinero escondido en la casa de Bruce después de su muerte, mientras que Robert también se fue de Las Vegas con una gran suma de dinero en efectivo. En el tribunal, Amy mantuvo su inocencia y una vez más contó su historia poco confiable del asesinato de la mafia, pero la fiscalía la refutó rápidamente. La policía recordó al jurado que la casa de Bruce estaba equipada con un complejo sistema de seguridad, lo que hacía que una invasión de la mafia fuera muy improbable. Mientras tanto, una cantidad significativa de evidencia indicó que Bruce había sido brutalmente asesinado en la cama. Su cuerpo fue encontrado sin ropa. Si la historia de Amy fuera cierta, significaría que Bruce se había levantado de la cama, había caminado desnudo hasta la puerta y había dejado entrar a su asesino. Después de 3 días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Amy fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Robert, por su participación en el crimen, fue sentenciado a 5 años de prisión. En octubre de 2000, el abogado de Amy apeló con éxito por falta de pruebas. La Corte Suprema de Nevada revocó la condena y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, la fiscalía decidió no buscar un nuevo juicio. En su lugar, optó por ofrecer un acuerdo de culpabilidad. Si Amy confesaba el asesinato en segundo grado, solo sería sentenciada a entre 10 y 25 años de prisión. El 20 de septiembre de 2001, Amy aceptó el acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. En julio de 2010, a la edad de 67 años, Amy fue liberada de prisión y posteriormente desapareció. A
A medida que se desvanece la última luz de la noche, la historia de la muerte de Bruce Weinstein y el proceso legal de Amy Dechant aún dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente el sistema legal logró justicia? ¿O hay más aspectos de este caso que aún no se han descubierto? Albert Camus dijo una vez: las cosas más aterradoras no son lo que vemos, sino lo que no podemos ver. A veces la justicia no es solo un veredicto, sino una verdadera comprensión de los motivos y las acciones humanas. Gracias por ver este video. Comparte tus pensamientos para que podamos continuar nuestro viaje para descubrir estos misterios.